Muy buenas tardes a todos los presentes y un especial agradecimiento a la Comisión de Derecho Administrativo por esta invitación. Me disculpo si en algún momento no me da la voz, estoy un poquito ronco y nada más agradecerles la atención por la presentación que en este momento con todo gusto les hago sobre mi experiencia de cara al amparo de legalidad en la jurisdicción contenciosa. De previo, creo que es importante indicar que el amparo de legalidad no fue un procedimiento que formó parte del diseño original del CPECA, sino que fue creado jurisprudencialmente por la Sala Constitucional. Creo que todos conocen eso, pero es importante hacer la aclaración. No les vengo a exponer directamente lo que yo pienso sobre el amparo y cómo se debería regular o legislar, sino que más bien les vengo a exponer los resultados de una investigación que tomó lugar en el doctorado académico en Derecho de la Universidad de Costa Rica por mi persona y también estudio que fue continuado por mis estudiantes de Derecho Administrativo en la especialidad de Derecho Notarial y Registral, todo por causa además de un encargo que tuvimos de la Comisión de lo Contencioso Administrativo de generar un articulado racional y coherente de cara a dotar un poco de estabilidad jurídica a la situación del amparo de que no tiene una ley base que lo regule, sino que más bien fue creado por una determinada jurisprudencia de la Sala Constitucional. Este es como el origen del estudio y el estudio se llamó, y está documentado en la Universidad de Costa Rica, el amparo de la legalidad de la sociedad costarricense, causas, efectos y proyecciones. Además, aquí redunda un poquito en el título de la sociedad costarricense, pero de lo que entra a ver es básicamente pasado, presente y futuro de este instituto legal. La investigación en su momento tuvo 4 objetivos rectores, un marco referencial bajo los 3 niveles de discurso típicos del derecho, legislación, jurisprudencia y doctrina, un análisis de involucrados de los agentes sociales. Básicamente lo que se trató de lograr es que los profesionales en derecho tuviéramos apertura al diálogo interdisciplinario y exploráramos los enfoques de otras profesiones, de otras especialidades jurídicas de cara a este fenómeno social que es el amparo de legalidad. Y desde luego, diagnóstico de problemas que ha generado como la impactación a los fondos, el impacto a los fondos públicos debido a las condenas sistemáticas que hay sobre este instituto y una que otra alternativa de solución. La visión del proyecto no fue otra que entender que el derecho es un tipo específico de tecnología social, que el objeto de estudio no solo toma en cuenta la norma, sino también las perspectivas humanas y, como les decía, impulsar el diálogo interdisciplinario entre profesionales. Claro, entender para esta exposición y dentro de lo que fue el marco referencial a su momento, que el amparo de legalidad lo que tutela es el derecho fundamental de justicia y pronta cumplida en la sede administrativa, como una proyección del artículo 41 de la Constitución Política. Así fue como lo visionó en algún momento la Sala Constitucional en el año 2008. Es claro que la tutela de derechos fundamentales, entre otros en nuestro país, y se repasa con los homólogos del amparo de legalidad, si se le puede decir así, es el amparo constitucional, el amparo electoral para tutela de derechos fundamentales de contenido electoral y prerrogativas ciudadanas, y desde luego el amparo de legalidad creado jurisprudencialmente. Esta es la raíz del fenómeno, es el voto 2545 del año 2008, que trasladó a la jurisdicción contenciosa administrativa la tutela, como les indicaba, el derecho fundamental a justicia pronta y cumplida en la sede administrativa por toda aquella teoría que nació en los inicios de la Sala Constitucional de la constitucionalización de los plazos del procedimiento administrativo como una garantía de cara al ser humano. Ahora bien, es importante destacar que con ese traslado, con ese fenómeno de poder que se dio en donde la Sala Constitucional, una parte de su competencia, la traslada a la jurisdicción contenciosa, hubo una reacción de Sala Primera, en el voto 879 de 2009, en donde dice, bueno, un momento, está bien, viene eso para acá, pero hay que entender que no es un proceso preferente como en su momento se entendió y que por la naturaleza sumarísima ese proceso no tiene recurso, mucho menos de casación. Precisamente la sala en su motivación, en el fuero interno de los jueces, se enfrentaron a la posibilidad de tener entre 5.000 y 6.000 casaciones más por año si se hubiera trabajado este proceso como uno de los preferentes. Ahora bien, la sala fija una posición final con el voto 17.909 del 2010, en donde dice, mire, también se va a ir a lo contencioso la tutela
a un derecho, más bien la tutela a un procedimiento administrativo pronto y cumplido con pretensiones de contenido laboral o de empleo público. Y eso guarda consistencia con el voto también, este sí es más reconocido, el 9.928-2010, por virtud del cual la Sala anuló el inciso, declaró inconstitucional el inciso A del artículo 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo que remitía toda causa de empleo público a la jurisdicción laboral. Ahora bien, es importante destacar que no todo se fue a la Sala Constitucional ha venido decidiendo qué se deja a ella y qué le mando al contencioso en posteriores resoluciones, y ahí se plasmó la pregunta de investigación también, ¿qué se dejó la Sala Constitucional y qué remitió al contencioso en esa tutela de un procedimiento administrativo pronto y cumplido? Bueno, la Sala se dejó y no rechaza de plano ni remite al contencioso todo acuse o toda violación que le señalen relacionadas con denuncia, procedimiento ambiental, corrupción, pago de salarios de adulto mayor, jubilaciones, pago de prestaciones, pensiones en casos de parálisis cerebral profunda y régimen no contributivo de la caja, privados de libertad, retardo, más bien, es que se me corrió el retardo en la solicitud de visita conyugal, y también se dejó, digamos, reclamos sobre procedimientos administrativos de personas discapacitadas, menores de edad, como ustedes ven ahí, indígenas, aseguramientos del régimen no contributivo a la Caja Costarricense de Seguro Social, y también solicitudes de adecuación curricular. La Sala Constitucional, si llega una mamá en tutela de una solicitud, una petición o reclamo de un niño para que una escuela le haga una adecuación curricular, no se declara incompetente y no lo remite a la jurisdicción contenciosa, sino que más bien le da trámite al proceso. En el caso del Tribunal Contencioso, ¿qué es lo que se ve en este tema del llamado amparo de legalidad? Toda falta de servicio en atención de lo dictado del acto final, del acto definitivo, de todo tipo de impugnaciones cuando se le presentan al Estado dentro de un procedimiento administrativo, revocatorias, apelación, revisión, alguna impugnación en términos generales, la consulta tributaria del 119 del Código de Procedimientos y Tributarios cuando no se contesta, y recientemente en el año 2017 la Sala Constitucional nos ha venido remitiendo también otro tipo de casos, uno muy interesante que fue que a un determinado señor la inspección judicial le dictó una resolución y el señor hizo una diligencia de adición a declaración no atendida por la inspección judicial en cuanto a un número de una ley, al número de un voto, y la Sala le dijo, mire, toda omisión formal dentro del procedimiento administrativo, incluidas diligencias de adición y aclaración, tiene que ir a reclamar esa conducta omitida formal dentro de un procedimiento administrativo al Tribunal Contencioso. Y no necesariamente la adición y aclaración estuvo enfocada en el por tanto de la resolución administrativa, no, refería a situaciones de los resultandos y de los considerandos del acto administrativo final que había dictado la inspección judicial. Entonces, constantemente, como pueden ver, en este caso de finales del 2017, la Sala viene ampliando el catálogo de reclamos no atendidos que remite a la jurisdicción contenciosa. Es de destacar que, y es algo claro, notorio, todos conocemos, los jueces tienen ideología, tienen formas de pensamiento, y en la cabeza del juez circunda la parte de sus emociones, prejuicios, formación, pero también ¿qué hay ahí? Pues está el derecho. Don Ernesto Ginesta, en el año 2010, en la bimensual de Justicia, septiembre-octubre, si mal no recuerdo, expresó cuáles fueron qué pasó por la mente de la Sala Cuarta para crear el amparo y hacer ese gran envío de casos a la jurisdicción contenciosa. Y ven qué interesante lo que dice don Ernesto en el 2010, que la intención de la Sala es que el Tribunal Contencioso use la ley de la jurisdicción constitucional. Es un voto de confianza de la Sala sobre el Tribunal Contencioso. El señor aduce que este tipo de procesos, la Sala no tenía tiempo ni capacidad de verlos por razón de su volumen. Indica además, véase que la Sala puede revertir el encargo en cualquier momento, dependiendo de la capacidad del tribunal y del impacto que tenga sobre las personas. Otra de las cosas que destaca la publicación de don Ernesto es que dice, el nombre amparo de legalidad es erróneo, pretencioso, grande, holgado y desorbitado. Es decir, no le parece, más bien lo critica. Y ahí concluye, ¿verdad?, que parte por lo cual la Sala Constitucional remite este trámite al Tribunal Contencioso es simple y sencillamente que el control de plazos del procedimiento administrativo, de la ley general y leyes sectoriales para todo tipo de reclamos, autorizaciones, se considera un tema de mera legalidad. Ahora bien, destaca aquí el término procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque el amparo de legalidad
puede incidir sobre omisiones dentro de las diferentes partes del procedimiento administrativo. Esto es apenas un repaso de recordar que el procedimiento administrativo a grandes rasgos tiene 4 fases. El inicio, por solicitud de parte oficiosamente, la probatoria de conclusiones o la audiencia, cuando el procedimiento así se desarrolla, la fase decisoria del acto final y desde luego la fase recursiva. Ustedes lo ven ahí por su código de color, que es lo que se expresa aquí, el ejemplo que se da, el procedimiento ordinario de la ley general. Pero ahora bien, ¿qué es lo que hay que entender de esto? Que cuando procede el amparo de legalidad es la pregunta importante. Bueno, hay que tener claro que hay una falta de servicio. Hay un servicio negado cuando una persona en la fase de inicio presenta un reclamo, una petición, y del todo no se la atienden después de que ha transcurrido el plazo que la administración tenía para resolverle. Hemos tenido amparos de legalidad también relacionados con la fase probatoria de conclusiones o bien en la audiencia, en donde se celebra la audiencia y no se dicta el acto final y el amparo procede por la omisión formal, en donde se configura más bien un servicio tardío, un servicio también deficiente, pero por la forma. Y desde luego cuando se presentan recursos a ese acto final y no son atendidos, es decir, se tutela el derecho fundamental a que se le responda a la persona. Y finalmente, conforme al voto que el 14.213, que ahora les presenté, también la sala nos ha dicho, mire, forma parte de la competencia del amparo de legalidad cuando no se atiendan adiciones y aclaraciones dentro del procedimiento administrativo o dentro del acto final o definitivo. Ahora bien, salta la pregunta, bueno, ¿pero qué es el amparo de legalidad? A final de cuentas es un enjuiciamiento como cualquier otro, así de sencillo es. Si empieza a discurrir por hechos, un hecho negativo según la teoría general del proceso, es decir, una omisión de respuesta a un reclamo, una petición concreta, además de una prueba, que lo normal es una documental con fecha cierta de recibo por sello, correo, fax, en donde la persona demuestre fehacientemente que presentó la solicitud y que espera una respuesta de la administración. El fundamento de derecho, que es prácticamente igual para todos, la proyección del artículo 41 de la Constitución Política, y la pretensión de resolver la gestión, condenar en costas, daños y perjuicios en abstracto al ente, a la autoridad concernida. Ahora bien, ¿cuál es el trámite? El trámite es sumamente simple, se presenta la demanda, hay un ejercicio sobre la admisibilidad que se puede subsanar, si la persona no cumple, como ustedes ven, se archiva. Hay que ver en esta parte de la inadmisibilidad, es práctica recurrente en el Tribunal Contencioso que los usuarios se siguen equivocando, siguen confundiendo el amparo de legalidad con el amparo de petición y pronta respuesta derivado del artículo 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Siguen confundiendo el amparo con procesos de conocimiento, en donde se pide la nulidad de una determinada actuación o procedimiento administrativo, la nulidad de una conducta. Entonces hay una confusión todavía en los abogados sobre los procesos de conocimiento con el amparo de legalidad establecidos determinados en el artículo 36 del Código Procesal Contencioso. Tenemos montones de amparos de legalidad contra actividad judicial, por ejemplo, privados de libertad, vinculados a la ejecución de la pena, a que me quiten las medidas cautelares, la orden de restricción que me puso el juez de familia. Es decir, montones son los casos de rechazos de plano o las inadmisibilidades que se ha categorizado aquí, por ejemplo, de entendimiento, en donde se sigue presentando amparos contra actividad judicial que ya sabemos que es inadmisible. Y tenemos también muchísimas acciones prematuras, que entendemos como la acción prematura, simple y llanamente cuando se presenta el amparo y todavía la administración tiene plazo legal para responder la gestión. Ahora bien, el trámite, como ustedes ven en el flujo, el tribunal lo que hace una vez que es admitido, emite un traslado con una prevención de cumplimiento y se le conceden 15 días a la autoridad concernida para que resuelva. Si no resuelve, igualmente se le ofrece la posibilidad de contestar por 15 días hábiles también el amparo de legalidad. Si resuelve entre los 15 días, el asunto se archiva sin condena en costas, y también las partes tienen la posibilidad de conciliar, y en la conciliación hay 2 posibilidades: que concilie y se homologa el acuerdo, o bien se declara fracasada y vamos al elemento central de la sentencia, en donde hay particularmente 3 posibilidades: declarar con lugar el amparo y se le ordene a la autoridad resolver, y se le condena en costas y en abstracto al pago de daños y perjuicios. Y también se tiene la posibilidad, cuando la autoridad cumple fuera del plazo concedido en el artículo 35 del inciso B del contencioso, de que se declare un conlugar para efectos indemnizatorios. Ahora bien, dentro de la investigación que se hizo y que terminamos en la formulación de un proyecto de ley, más bien de un articulado que pueda ser adicionado al reglamento de la jurisdicción, al Código Procesal
o incluso en un artículo bis a la ley de la jurisdicción constitucional, porque queda claro que esto es, el amparo existe por un ejercicio de poder puro y simple de la Sala Constitucional. Gracias. La jurisdicción tiene 3 jueces en los que resuelven fondo, 3 técnicos, y se emiten entre todos 450 resoluciones al mes, básicamente. Vemos cómo aquí, si ustedes ven arriba, voy a tratar de apurarme, el amparo de legalidad ha sido el agrado de la gente, empezó por 328 amparos por año y documentamos 13.109 en el año 2017, lo ven como un motor de gestión, se obliga a la administración, obtienen una pretensión rápida, no siempre la ganan, pero tienen una respuesta. También hemos visto una evolución en las sentencias que dicta el área o la sección, en donde ya tenemos una estabilización en promedio desde el año 2014, por ahí de las 300, 250 resoluciones por mes entre los tres jueces. Importante destacar que hay un alto índice de condenas, hay un 85% con lugar, o sea, el Estado no cumple. Ese 95% de condenas se concentran en la Dirección de Pensiones y en el Departamento de Recursos Humanos del MEP. También tenemos referencia de demandados que tienen un alto índice de cumplimiento, como es Migración, Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja, ARECEP, municipalidades y bancos públicos. Igualmente hemos hecho estimados de cuánto valen esas condenas por mes, alrededor, sobre todo DNP y Recursos Humanos del MEP, anda alrededor de los 118 millones al mes. La ejecución real, como vimos y expuso doña Iliana el lunes, fue de 1.655 casos en amparos y 500 en el 17 y 529 en el 2018, en lo que va el primer semestre, que eso arroja un saldo de 48 millones de condenas al mes, bajo el estimado de 400.000 colones, el volumen cerrado de lo que vale la ejecución que puede salir condenado el Estado. Ahora bien, es importante destacar que resalta la importancia de cultura, paz y conciliación y la autocomposición del conflicto. La conciliación es importantísima. Véase que en el año 2017 y fracción del año 2018 se han conciliado más de 10.000 casos que supone un ahorro para fondos públicos de 234 millones de colones por mes. Por eso la conciliación debe impulsarse y motivarse en este tema de este proceso, porque la gente lo quiere, el Estado y las organizaciones se suman, la gente sale satisfecha y los reclamos son atendidos sin especial condena ni reconocimiento de intereses. Ahora bien, la investigación tuvo a su momento la importancia de contar con enfoques interdisciplinarios. Expertos en recursos humanos decían que en el MEP y en el Ministerio de Trabajo había que hacer cargas de trabajo, expertos en derechos administrativos, como ustedes ven a la derecha, dice, bueno, hay que cobrar esas condenas a los funcionarios, disciplinar a funcionarios. Expertos en constitucional manifestaron en los talleres que hicimos, mire, el control constitucional difuso es una realidad, aunque sea reducido a una pequeña materia y con un solo órgano. A la gente le gusta el amparo de legalidad, cada día son más, es rápido, se enfoca en el tema de derechos fundamentales, es informal. Entre muchas otras, como que los litigantes dicen que es inseguro y hay que reconocer también las debilidades del modelo. Se toma a veces el CPECA y a veces se toma la ley de la jurisdicción constitucional para resolver porque no hay una ley base. Hay otro tema importante que es que por más que la sala se basa en el poder puro para hacer esto, sin ir a planificación, sin cargas de trabajo para remitirle un fragmento importante de su competencia a tribunal contencioso, a la gente le gustó. Hay un enfoque económico interesante porque una de las preguntas era, ¿por qué el Estado no paga? El Estado o las administraciones públicas no pagan, y esto es un enfoque de un abogado bancocentralista que decía, bueno, espera que muchos no demanden, se juega el chance de conciliación y sacar intereses y costas del juego. También se juega al Estado cumplir en los 15 días, la pérdida de interés en ejecución. El Estado en este momento, Colón que paga por los reclamos que declara con lugar, el 50% viene de deuda que sufraga el 16%, anual bajo la captación de Hacienda y lo que le reconoce a la parte son intereses simples subinflacionarios. Y el Estado también se juega, por ejemplo, dilatar el pago porque tal vez la recaudación es mejor mañana y los intereses de la deuda son menores. Entonces para el Estado es un discurso racional, o los entes públicos en general, dilatar el pago, porque paga además a futuro en moneda devaluada. Ese es el criterio de un economista. Ahora bien, adelantando, ahí en la internet podrán ver también otros de los criterios de enfoques interdisciplinarios. La condena en daños y perjuicios en abstracto, muchos lo califican como un drenaje de fondos públicos desmedido. Es importante sacar la condena de lo que les indicaba de la ley.
Ahí están los enfoques también. Los jueces dicen, bueno, el amparo de legalidad y fase de conciliación son importantes en tanto descargan la fase de trámite y los procesos de conocimiento. Imagínense que todas estas conductas omitidas lleguen a conocimiento, a juicio, a la preliminar y eventualmente a la casación. Es decir, se vuelve incosteable el modelo. Ahora bien, y aquí termino, creo que voy a lograrlo en los 5 minutos. La alternativa de solución es muy básica, es dotar de un articulado racional a este tema del amparo de legalidad. ¿En qué sentido? Crearlo a nivel legal para la tutela del procedimiento administrativo pronto y cumplido. Enfocarlo en el tribunal contencioso, pese a que hay personas que impulsan y han querido que también se aloje en el juzgado por la carga de trabajo desigual que supuestamente existe entre el juzgado y el tribunal contencioso, incluida su ejecución, como ya lo hace con los amparos constitucionales. Es importante entender, también definir aspectos como el trámite, definimos aspectos como la procedencia, que corresponde al tribunal, toda aquella omisión formal vinculada con el acto final, el acto definitivo, impugnaciones. Pensamos en reproducir un poco y combinar lo que dice la ley de la jurisdicción con el CPECA para tratar de construir un cuerpo de artículo racional, gracias, de forma tal de entender que hay una legitimación activa enfocada a cualquier persona, requisitos similares a los del amparo constitucional, una legitimidad pasiva orientada solo a dirigir el amparo contra la administración y no integraciones oficiosas de todos los órganos de gobierno, o más bien al ministro, al director de departamento del funcionario en concreto, porque se trata de un procedimiento sumarísimo para la tutela de un derecho fundamental y no debe precisar mayores formalidades. Hasta aquí sería, creo que me queda un minuto igual, potenciar la conciliación, es decir, dar resultados muy importantes que desahogan los fondos públicos, dictar, más bien, posibilitar la acumulación de procesos sin audiencia a la parte hasta en la misma sentencia, toda vez que son muchísimos los procedimientos y lo que se quiere es un proceso expedito y dinámico. Y una de los temas importantes, y aquí termino, es importante eliminar, para efecto, digamos, pensábamos en el grupo focal que trabajó este proyecto, en sacar la condena de daños y perjuicios en abstracto por protesta y alegación vacía, toda vez que ha sido clara la jurisprudencia reiterada de la Sala Primera, en donde el daño, por más que se alegue, tiene que haber cierto margen de certeza de su existencia y extensión, aunque no se pueda cuantificar. Es importante que el daño tenga que ser cierto y eliminar de una vez este tema de las condenas en abstracto, porque se posibilitan para el ejercicio abusivo con cargo a los fondos públicos, y el trámite lo proponemos sin recurso por su naturaleza sumarísima, toda vez que es imposible enfrentar en 10.000, 12.000 casos al año recursos para absolutamente todas las instancias intraprocesales y finales. Al entendido, claro está, que esto hay que entenderlo matizado, porque la misma Sala Constitucional nos ha iluminado que en procedimientos de única y última instancia, cuando hay una deficiencia en la apreciación de los hechos o el derecho, el juez puede revocar ciertamente. Muchísimas gracias.